¿Alguna vez te has sentido abrumado por las circunstancias, como si todo estuviera fuera de tu control? ¿Cómo reaccionas cuando la vida te desafía, cuando las críticas o las frustraciones te afectan profundamente? ¿Y si te dijera que hay una forma de actuar como si nada te molestara, como si ninguna circunstancia pudiera robarte la paz interna? Imagínate un estado donde no hay nada ni nadie que pueda perturbar tu serenidad. Un estado que te permite tomar decisiones racionales, sin dejarte arrastrar por las emociones. Este es el poder de la filosofía estoica, y hoy te voy a revelar cómo puedes lograrlo. En este video, descubrirás los secretos del estoicismo para mantener la calma en medio del caos. Cómo controlar lo único que realmente tienes bajo tu poder, tu respuesta ante los eventos que te rodean. Es un conocimiento que pocos aplican, pero que puede transformar completamente tu vida si lo incorporas a tu día a día. Los grandes filósofos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio nos enseñaron que la clave para ser verdaderamente libres no radica en controlar el mundo exterior, sino en dominar nuestro interior. Hoy vamos a profundizar en cómo podemos aplicar este poder estoico para que nada, ni las críticas, ni las dificultades, ni las personas puedan molestarte. ¿Estás listo para descubrir cómo? Entonces quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video podría ser la clave que desbloquee una nueva perspectiva en tu vida. Antes de comenzar, quiero que comentes algo sencillo. Soy dueño de mi paz, como una forma de reafirmar tu compromiso con tu propio crecimiento personal. Además, si le das me gusta a este video, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, al igual que tú, buscan una vida más serena. Felicitaciones por ser parte de esta comunidad. Recuerda suscribirte al canal. No solo es una forma de mantenerse al tanto de todos nuestros videos, sino también una herramienta para fortalecer tu autodisciplina y continuar tu camino hacia la sabiduría. Cada vez que te suscribes, te comprometes más contigo mismo. Ahora, prepara en tu mente, porque lo que vamos a ver a continuación tiene el potencial de cambiar tu forma de ver el mundo. Vamos allá. Epicteto, el filósofo estoico que vivió como esclavo y llegó a convertirse en uno de los mayores sabios de la antigua Roma, dejó una enseñanza clave sobre el control emocional. Según él, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta profunda reflexión nos invita a mirar hacia dentro de nosotros mismos en busca de las raíces de nuestra angustia, nuestras reacciones impulsivas y nuestras emociones desbordadas. Imagina una situación que te molesta profundamente. Tal vez alguien te critica o enfrentas una injusticia en tu vida personal o profesional. La tendencia natural es reaccionar con ira, frustración o tristeza. Sin embargo, lo que Epicteto nos enseña es que esta reacción no es una respuesta automática de la naturaleza humana. Más bien, es una interpretación personal que nosotros mismos creamos. La idea estoica de controlar nuestras emociones se basa en la premisa de que somos responsables de cómo interpretamos las situaciones. La vida no está hecha de eventos neutrales, que simplemente nos afectan de manera objetiva. Más bien, cada evento es interpretado a través del filtro de nuestra mente. Si consideras que una crítica es un ataque a tu dignidad, reaccionarás emocionalmente. Si en cambio consideras que esa crítica es una oportunidad para aprender y mejorar, tu respuesta será diferente. El poder de transformar una situación depende de cómo decidimos interpretarla. La práctica de Epicteto nos pide que tomemos un paso atrás y reflexionemos antes de reaccionar. Cada vez que una emoción fuerte surja en nosotros, podemos elegir cómo responder.
podemos dejar que la ira nos domine o podemos elegir no identificarnos con ella. Epicteto sugiere que cada vez que te enfrentas a una situación desafiante, pregúntate, ¿esto está dentro de mi control? Si la respuesta es no, entonces no tiene sentido gastar energía emocional en ello. El sufrimiento surge cuando nos aferramos a lo que no podemos controlar. Para aplicar esto en tu vida diaria, puedes comenzar con prácticas sencillas. Cuando te sientas molesto, da un paso atrás mentalmente y pregúntate si realmente puedes cambiar la situación. Si no es así, entonces acepta lo que está sucediendo, no como algo negativo, sino como algo que simplemente está ahí. La serenidad no viene de evitar los problemas, sino de mantener la calma ante ellos. Cuando logras no reaccionar ante lo que no puedes controlar, la paz se vuelve algo natural en tu vida. Además, Epicteto nos anima a practicar la autocompasión y el autocuidado emocional. Esto significa no juzgarte duramente por tus emociones, pero sí ser consciente de cómo gestionarlas. Si reaccionas con ira, en lugar de sentirte culpable, reflexiona sobre por qué lo hiciste y cómo puedes mejorar la próxima vez. El control emocional no es algo que se logre de un día para otro, sino un proceso continuo que requiere práctica y paciencia. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores de Roma y un filósofo estoico por excelencia, nos dejó una de las enseñanzas más poderosas sobre la indiferencia activa ante lo que no podemos controlar. En sus meditaciones escribió: «Si algo está fuera de tu control, no gastes energía preocupándote por ello». Esta frase es un recordatorio vital de que muchas de las cosas que nos estresan, nos angustian o nos molestan son completamente ajenas a nuestra capacidad de acción. Imagina que estás atrapado en un tráfico interminable o que alguien te critica injustamente en tu lugar de trabajo. Tu reacción inmediata podría ser frustración, ansiedad o impotencia. Sin embargo, según Marco Aurelio, la clave está en reconocer que estas circunstancias no están bajo nuestro control. El tráfico, las opiniones de los demás, las circunstancias externas en general, son inevitables, pero la forma en que respondemos a ellas es lo único que realmente depende de nosotros. La enseñanza estoica nos invita a practicar lo que se conoce como la indiferencia activa. Esto no significa que seamos pasivos ante la vida, que nos desconectemos de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino que aprendamos a actuar con serenidad frente a lo que no podemos cambiar. Marco Aurelio nos enseña que nuestra paz interior no debe depender de las situaciones externas, sino de nuestra respuesta a ellas. La clave para lograr esto está en la aceptación radical. Aceptar lo que no podemos controlar no es una derrota, sino un acto de sabiduría. Por ejemplo, si te enfrentas a una situación de conflicto, ya sea en el trabajo o en tu vida personal, puedes elegir no dejarte llevar por la ira o el miedo, sino observar la situación con calma. En lugar de luchar contra lo que no puedes cambiar, puedes encontrar en ello una oportunidad para mantener la serenidad y la paz. Marco Aurelio también nos anima a practicar la reflexión diaria. Cada día, cuando nos enfrentamos a desafíos, podemos preguntarnos, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces debemos aprender a soltar la preocupación y centrarnos en lo que sí podemos cambiar: nuestras actitudes, nuestra paciencia, nuestra paz interior. Un ejemplo práctico de este principio en la vida diaria es cuando experimentamos críticas. Las críticas pueden ser dolorosas y nuestra tendencia puede ser defendernos o enojarnos. Sin embargo, la crítica en sí misma no tiene poder sobre nosotros, sino el significado que le damos. Si te tomas la crítica como una oportunidad para
crecer o como una simple opinión de otra persona que no refleja tu verdadero ser, entonces la crítica pierde su poder sobre ti. Este bloque nos invita a cultivar la autodisciplina mental, lo que significa que no debemos permitir que nuestras emociones sean manipuladas por lo que sucede fuera de nosotros. Cuando entendemos que muchas de las dificultades que enfrentamos son inevitables y fuera de nuestro control, podemos liberarnos de la ansiedad y el sufrimiento que producen. El verdadero control está en nuestra mente. El acto de actuar como si nada te molestara implica entrenar tu mente para que no te afecten las circunstancias externas. Cada vez que algo que no puedes controlar surja en tu vida, respira profundamente, observa la situación con claridad y recuerda que no tiene poder sobre ti. La paz interior se alcanza cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar. Séneca, el gran filósofo estoico y consejero del emperador Nerón, nos dejó una enseñanza profunda sobre el poder de la percepción. En su obra Sobre la brevedad de la vida dijo: «La vida no es corta, somos nosotros los que la hacemos corta». Con esta reflexión, Séneca nos invita a cuestionar cómo estamos percibiendo el tiempo y las circunstancias en nuestra vida diaria. Imagina que pasas cada día luchando contra las mismas preocupaciones, los mismos desafíos, y sientes que el tiempo se te escapa. A menudo sentimos que la vida es demasiado corta, pero según Séneca, esto no es una realidad objetiva, sino una consecuencia de cómo percibimos nuestro tiempo y nuestras experiencias. Si constantemente estamos enfocados en lo que no tenemos o en lo que nos falta, la vida se siente limitada y breve. Pero si aprendemos a apreciar lo que tenemos, a encontrar significado incluso en lo más pequeño, el tiempo parece expandirse. La clave de esta enseñanza es entender que la forma en que percibimos lo que sucede en nuestras vidas tiene un impacto profundo en nuestra experiencia de la realidad. Si percibimos un obstáculo como algo insuperable, probablemente será una barrera infranqueable. Si lo vemos como una oportunidad para crecer, entonces se convierte en una lección valiosa. La percepción cambia nuestra relación con la vida. Séneca nos anima a no dejarnos llevar por las circunstancias externas, sino a tener una percepción clara y consciente de lo que está ocurriendo. En lugar de permitir que el caos o las dificultades nos arrastren, podemos elegir ver las situaciones desde una perspectiva más amplia. ¿Cómo puede este desafío ayudarte a crecer? ¿Qué puedes aprender de él? Estas son las preguntas que debemos hacernos cada vez que nos enfrentemos a algo complicado. Esta idea se conecta profundamente con el concepto de ecuanimidad, un valor central en el estoicismo. La ecuanimidad no significa que no nos importe lo que sucede, sino que no dejamos que las circunstancias externas perturben nuestra paz interior. Cuando nos enfrentamos a dificultades, podemos recordar que el dolor y el sufrimiento son parte natural de la vida, y no son indicativos de que hemos fallado, sino de que estamos viviendo. Por ejemplo, si recibimos una noticia que nos desagrada, como un despido o una ruptura amorosa, la forma en que percibimos esa noticia marcará la diferencia. Si la percibimos como un fracaso personal, nos hundiremos en la desesperación. Pero si la vemos como una oportunidad para reinventarnos, para buscar algo mejor, nuestra respuesta será completamente diferente. El poder no está en lo que sucede, sino en cómo lo interpretamos. Séneca también nos habla sobre el deseo insaciable que todos tenemos por más éxito, más reconocimiento, más placer. Nos dice que este deseo constante nos impide ver lo que ya tenemos. El estoicismo nos invita a detenernos y reflexionar sobre lo que realmente necesitamos.
La mayoría de las veces vivimos nuestra vida buscando más de lo que creemos que nos falta, pero nunca es suficiente. Si aprendemos a estar satisfechos con lo que tenemos y a ver las pequeñas cosas como grandes bendiciones, nuestra percepción de la vida cambia por completo. Este bloque nos reta a reconsiderar nuestra visión del mundo. Cada día es una oportunidad para ejercitar una percepción más clara y equilibrada. Podemos practicar la gratitud, reconocer las oportunidades ocultas en las dificultades y mantener nuestra mente enfocada en lo que realmente importa. La percepción estoica nos libera de las cadenas de las expectativas y nos permite vivir con mayor paz y libertad. La autodisciplina es una de las piedras angulares del estoicismo y una de las lecciones más importantes que encontramos en las enseñanzas de los grandes filósofos estoicos. Séneca, en sus cartas morales, habla en reiteradas ocasiones de la importancia de dominarse a uno mismo para alcanzar una vida plena y tranquila. La autodisciplina no es simplemente una cuestión de control externo, sino un dominio interno de nuestros pensamientos, deseos y emociones. Imagina que deseas mejorar tu salud física, pero constantemente caes en la tentación de la comida rápida, el ocio excesivo o el sedentarismo. La autodisciplina en este caso no solo implica decir no a estos impulsos, sino que tiene más que ver con un compromiso profundo con tus propios valores y objetivos. En el estoicismo, la autodisciplina es vista como el camino hacia la verdadera libertad. A través de la autodisciplina podemos liberarnos de los caprichos de nuestros deseos y vivir de acuerdo con principios más elevados. Marco Aurelio, en 1900, sus meditaciones nos recuerda: la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Esta cita refleja la verdadera esencia de la autodisciplina: aprender a actuar con virtud, independientemente de las circunstancias externas. No se trata de esperar a que todo sea perfecto para ser feliz, sino de encontrar la serenidad en medio de la adversidad. La autodisciplina estoica se fundamenta en 3 pilares clave: autocontrol, responsabilidad y perseverancia. Autocontrol. El autocontrol no significa suprimir todos nuestros deseos, sino saber gestionarlos adecuadamente. El estoicismo nos enseña que no se trata de evitar el placer, sino de entender que no debemos depender de él para nuestra felicidad. Si vivimos buscando constantemente gratificación inmediata, nunca experimentaremos paz. Por ejemplo, en lugar de buscar consuelo en un vicio como el alcohol o las compras impulsivas, podemos aprender a encontrar la satisfacción en nuestras acciones más nobles, como el trabajo bien hecho o la dedicación a los demás. Responsabilidad. La responsabilidad es un aspecto clave de la autodisciplina. Es nuestra responsabilidad elegir cómo responder ante los eventos que nos afectan. En lugar de reaccionar impulsivamente, el estoico elige responder de manera reflexiva y calculada. Si tienes un mal día, en lugar de dejarte arrastrar por la ira o la frustración, puedes detenerte un momento y decidir cómo quieres reaccionar. La autodisciplina te da la capacidad de no ser esclavo de tus emociones, sino de dirigirlas hacia la virtud. Perseverancia. La perseverancia, entendida como la capacidad de continuar haciendo lo correcto, incluso cuando es difícil, es otra faceta esencial de la autodisciplina. El estoicismo no propone una vida fácil, sino una vida de constante esfuerzo y superación. El valor de la perseverancia radica en seguir adelante, aunque las circunstancias no sean favorables. En lugar de rendirse ante la adversidad, el estoico se mantiene firme en su camino,
con la convicción de que la dificultad es una oportunidad para crecer. Al final, lo que nos define no son las victorias, sino cómo enfrentamos las derrotas. Para practicar la autodisciplina, el primer paso es tener claridad sobre lo que queremos lograr y por qué es importante para nosotros. La autodisciplina comienza con un propósito claro y una motivación interna. Si lo que deseamos es vivir con virtud, lograr el control sobre nuestras emociones, alcanzar el equilibrio en nuestra vida, necesitamos recordarnos a nosotros mismos por qué elegimos este camino. Cada día, otro ejercicio práctico que podemos aplicar es el de establecer pequeños hábitos que refuercen nuestra autodisciplina. Cada vez que digas no a una tentación, cada vez que tomes una decisión difícil pero correcta, estarás fortaleciendo tu carácter. La autodisciplina se construye poco a poco mediante la acumulación de pequeñas victorias cotidianas. Cada acción disciplinada nos acerca más a nuestro objetivo de vivir de acuerdo con los principios estoicos. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es la aceptación radical, un concepto profundamente explorado por Epicteto en sus discursos. Epicteto nos enseña que la clave para alcanzar la paz interior es aceptar todo lo que sucede, ya sea positivo o negativo, como parte del flujo natural de la vida. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que cuenta. Esta frase resume de manera perfecta el enfoque estoico ante la vida. La aceptación radical no implica resignación ni indiferencia ante las dificultades. No se trata de ser pasivos ante las injusticias o los desafíos, sino de reconocer que hay cosas que están completamente fuera de nuestro control y por lo tanto no tiene sentido luchar contra ellas. Aceptar lo que no podemos cambiar es un acto de sabiduría, no de debilidad. Imagina que te enfrentas a una enfermedad o a la pérdida de un ser querido. En esas circunstancias, la naturaleza humana tiende a resistirse, a luchar contra la realidad. Pero según Epicteto, esta resistencia solo aumenta nuestro sufrimiento. La aceptación radical no significa que no podamos sentir dolor, tristeza o frustración, sino que aceptamos que esos sentimientos son parte del proceso y no nos dejamos consumir por ellos. El primer paso hacia la aceptación radical es distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Epicteto nos enseña que debemos dirigir nuestra energía hacia lo que podemos controlar: nuestros pensamientos, actitudes y decisiones. Si bien no podemos controlar el comportamiento de los demás ni las circunstancias externas, sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. Este acto de elección es lo que nos otorga el verdadero poder sobre nuestras vidas. Para ilustrar este principio, pensemos en una situación cotidiana. Si te encuentras atrapado en un embotellamiento de tráfico, puedes sentirte irritado, frustrado y ansioso por la pérdida de tiempo. Sin embargo, al practicar la aceptación radical, puedes reconocer que el tráfico no está bajo tu control y que la frustración solo empeora la situación. En lugar de malgastar tu energía en algo que no puedes cambiar, puedes aprovechar ese tiempo para escuchar un podcast, reflexionar o simplemente disfrutar de la paz que te otorga la aceptación. Epicteto también nos recuerda que el sufrimiento no proviene de las circunstancias en sí, sino de la manera en que las interpretamos. Dos personas pueden enfrentar la misma situación difícil, pero sus experiencias serán muy diferentes según la forma en que elijan percibirla. La clave para superar las adversidades es no dejarse arrastrar por pensamientos negativos ni desbordados por emociones intensas. En lugar de ver la dificultad como algo negativo, podemos aprender a verla como una oportunidad de crecimiento, un desafío que nos fortalece y nos acerca a nuestra mejor versión.
Por ejemplo, en el caso de perder un empleo, una persona puede verse abrumada por la incertidumbre y el miedo, mientras que otra puede tomarlo como una oportunidad para reinventarse, para aprender nuevas habilidades y abrirse a nuevas posibilidades. La aceptación radical nos permite encontrar paz en medio de la tormenta y nos prepara para actuar con claridad y sabiduría. El último aspecto de la aceptación radical es el entrenamiento mental. No podemos esperar que nuestra mente se vuelva tranquila y resiliente de manera espontánea. Como cualquier otra habilidad, la aceptación requiere práctica constante. Cada vez que nos enfrentemos a algo que no podemos controlar, podemos recordar la enseñanza de Epicteto y reemplazar la resistencia con aceptación. La aceptación radical nos libera de la carga del sufrimiento innecesario y nos permite vivir en armonía con el flujo natural de la vida. El dolor y la adversidad son inevitables en la vida humana. Nadie está exento de enfrentar situaciones difíciles, ya sea por enfermedad, pérdida, fracasos o injusticias. Sin embargo, los filósofos estoicos no ven el dolor como un enemigo, sino como una oportunidad para crecer. La manera en que enfrentamos el dolor, tanto físico como emocional, define nuestra capacidad para vivir de acuerdo con los principios estoicos. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos enseña que el dolor, cuando se experimenta con la actitud adecuada, puede convertirse en una fuente de sabiduría y fortaleza. Para Séneca, el sufrimiento no debe ser algo que nos debilite o nos haga caer en la desesperación. En cambio, debe ser un recordatorio de la fragilidad humana y un catalizador para el autoconocimiento y la aceptación. El primer principio estoico sobre el dolor es entender que el dolor no es causado por la adversidad en sí, sino por nuestra interpretación de ella. Esta idea se basa en lo que Epicteto nos enseña en sus discursos cuando dice: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Es nuestra reacción ante el dolor lo que determina si nos debilitamos o nos fortalecemos. El dolor no es algo que debemos temer, sino algo que podemos usar como un vehículo para practicar la virtud. Por ejemplo, en una situación de duelo, donde la pérdida de un ser querido nos causa un dolor profundo, el estoicismo nos invita a reflexionar sobre la impermanencia de todas las cosas. El dolor de la pérdida es inevitable, pero nuestra interpretación de ese dolor puede ser transformada en gratitud por los momentos vividos. En lugar de lamentarnos por lo que ya no está, podemos encontrar consuelo en recordar los momentos felices y el legado dejado por esa persona. La adversidad entonces puede convertirse en una oportunidad para practicar la virtud de la gratitud y apreciar lo que tuvimos. Otro ejemplo que encontramos en los escritos de Marco Aurelio es la importancia de la perspectiva en los momentos difíciles. El emperador filósofo nos recuerda que cuando nos enfrentamos a desafíos, debemos verlos desde una perspectiva más amplia. Nada ocurre en la vida que no sea parte de la naturaleza del mundo. Cuando entendemos que todo lo que ocurre forma parte del orden natural del universo, el dolor y las dificultades dejan de ser eventos arbitrarios o injustos y se convierten en lecciones que nos acercan más a la sabiduría. En sus Meditaciones, Marco Aurelio también escribe sobre la importancia de la práctica constante en el manejo del dolor. El dolor, para él, es una oportunidad para fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. Cuando enfrentamos dificultades, el estoico se propone no permitir que esas experiencias nos dominen emocionalmente, sino usar el dolor como una herramienta para crecer. La resiliencia estoica frente al dolor se construye mediante la práctica diaria. No podemos esperar que la adversidad sea más fácil si no entrenamos nuestra mente para verla como una oportunidad.
Como un atleta que entrena sus músculos en el gimnasio para resistir el agotamiento, nosotros debemos entrenar nuestra mente para responder con serenidad y fortaleza ante el dolor. Cuanto más practicamos, más fácil nos resulta enfrentar las dificultades. Un ejercicio práctico basado en los principios estoicos para enfrentar el dolor es el distinguir entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Si estás pasando por una situación dolorosa, pregúntate, ¿este dolor es causado por algo que yo puedo cambiar o controlar? Si la respuesta es no, entonces acepta que ese dolor forma parte de la experiencia humana y elige cómo vas a responder a él. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él de manera virtuosa. Uno de los aspectos más profundos y a menudo malentendidos del estoicismo es la libertad mental que nos otorga el desapego de las expectativas externas, especialmente las expectativas sociales. El estoicismo nos enseña a vivir de acuerdo con nuestros propios principios y no a ceder ante las presiones sociales que dictan lo que debemos hacer, tener o ser. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda continuamente que debemos ser fieles a nosotros mismos y no permitir que las opiniones ajenas nos desvíen de nuestro propósito. La sociedad a menudo impone estándares de éxito que nos alejan de la verdadera felicidad. Nos dice que debemos tener ciertos bienes materiales, lograr ciertos estatus o cumplir con determinadas expectativas para ser felices. Sin embargo, los estoicos afirman que la verdadera libertad proviene de liberarnos de esas presiones externas y vivir de acuerdo con lo que realmente es importante para nuestra paz interior. Séneca, en sus cartas a Lucilio, habla acerca de la necesidad de no dejarnos arrastrar por las opiniones de los demás. Nos dice que la mayoría de las personas viven bajo la constante presión de cumplir con las expectativas sociales y que esto les impide vivir una vida auténtica. La verdadera libertad no se encuentra en la aceptación social, sino en la independencia del juicio ajeno. Solo cuando nos deshacemos de la necesidad de agradar a los demás, podemos ser verdaderamente libres. Tomemos, por ejemplo, a una persona que siente la presión de cumplir con los ideales de éxito que la sociedad le impone. Tener un gran salario, una casa lujosa, un coche nuevo y una imagen pública perfecta. Esta persona, aunque aparentemente exitosa, podría sentirse vacía por dentro, porque está viviendo para cumplir expectativas ajenas, no sus propias metas y valores. En cambio, el estoicismo nos invita a buscar la verdadera satisfacción en la vida, que no depende de lo que el mundo piensa de nosotros. Los estoicos sugieren un cambio radical de perspectiva. En lugar de vivir para complacer a los demás, debemos vivir para complacer nuestra propia alma, cultivando la virtud y actuando conforme a nuestros principios. Para los estoicos, lo más importante es ser fiel a nuestros valores, no a los valores impuestos por la sociedad. Esta es la verdadera libertad que nos otorgan las enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. La libertad de vivir de acuerdo con lo que realmente importa, sin estar atados por las expectativas sociales. Un aspecto interesante de esta enseñanza es el concepto de la indiferencia estoica. Los estoicos no son indiferentes al sufrimiento o a la injusticia, sino a las opiniones externas que no afectan a su propósito y bienestar interior. Por ejemplo, si alguien te critica o te juzga por no cumplir con las expectativas de la sociedad, en lugar de reaccionar emocionalmente, el estoico responde con una actitud de indiferencia ante esos juicios. Si no depende de ti, no te afecta, nos enseñan los estoicos.
Este concepto de indiferencia se puede practicar diariamente. Imagina que alguien te critica por tus decisiones de vida, por tus elecciones profesionales o personales. En lugar de sentirte afectado por esas críticas, puedes elegir no tomar esas palabras como algo personal. Lo que esa persona opine sobre ti no define tu valor ni tu destino. El juicio de los demás es simplemente una opinión, no una verdad objetiva. La clave es mantener tu serenidad mental, sabiendo que lo que realmente importa es vivir con honestidad y coherencia interna. En este contexto, la libertad de la mente no solo implica estar libre de las expectativas sociales, sino también ser capaz de enfrentar el juicio ajeno con calma y confianza, sin dejar que nos desvíen de nuestro camino. Esto se convierte en un acto de verdadera independencia y de autodeterminación. El verdadero poder del estoicismo radica en no depender de las circunstancias externas o de las opiniones ajenas para sentirnos completos. En la práctica, esto puede significar que, al tomar decisiones importantes en tu vida, debes hacerlo con firmeza interior, independientemente de lo que los demás piensen. Si tu decisión está alineada con tus valores y principios, entonces es la decisión correcta para ti, sin importar si encaja en las expectativas sociales o no. Uno de los conceptos más poderosos del estoicismo es la serenidad ante las emociones intensas. La vida está llena de momentos que nos pueden desencadenar reacciones emocionales fuertes, ya sea por la ira, la tristeza, la frustración o el miedo. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a no ser esclavos de nuestras emociones, sino a controlarlas y, en última instancia, a trascenderlas. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más conocidos, enfatiza constantemente la idea de que no son los eventos en sí mismos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de esos eventos. No nos afecta lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a ello, nos dice Epicteto. Esta enseñanza es esencial para entender cómo podemos vivir de manera estoica y mantener nuestra serenidad, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. Cuando los estoicos nos dicen, actúa como si nada te molestara, nos invitan a practicar un enfoque de distanciamiento emocional frente a los eventos que normalmente provocarían una respuesta emocional desmesurada. Esto no significa reprimir nuestras emociones, sino más bien entender que no necesitamos actuar impulsivamente en base a ellas. En lugar de dejar que nuestras emociones dicten nuestras acciones, los estoicos nos instan a tomar un paso atrás y reflexionar antes de reaccionar. Una de las formas en que podemos cultivar esta serenidad es mediante la práctica del desapego emocional. No nos identificamos con nuestras emociones, sino que las observamos como algo temporal y transitorio. Así como una nube en el cielo viene y se va, nuestras emociones también son efímeras. Este enfoque nos permite mantener una perspectiva más amplia y objetiva en cualquier situación, sin ser arrastrados por la intensidad emocional del momento. Tomemos como ejemplo una situación común en la vida diaria: el tráfico. Es fácil que, al encontrarnos atrapados en el tráfico, nos sintamos frustrados, ansiosos o incluso enojados. Sin embargo, el estoico ve esta situación de manera diferente. No se identifica con la frustración del tráfico, sino que la observa como una oportunidad para practicar la serenidad. Sabe que el tráfico es algo que no está bajo su control, y en lugar de dejar que esa situación controle su estado emocional, elige reaccionar con calma y paciencia. Este tipo de enfoque también puede aplicarse en situaciones más complejas, como una discusión con un ser querido. Cuando nuestras emociones están a flor de piel,
Es fácil reaccionar impulsivamente y decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Sin embargo, un pensamiento estoico sería tomarse un momento para respirar profundamente y no dejarse arrastrar por la ira o el resentimiento. En lugar de reaccionar de inmediato, el estoico reflexiona sobre lo que está bajo su control, su respuesta, y lo que no lo está, la actitud del otro. Esta práctica nos permite mantener nuestro equilibrio interior y actuar con mayor sabiduría y compasión. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos recuerda que la serenidad es un hábito que se cultiva con la práctica constante. Cada vez que elegimos no reaccionar impulsivamente ante una emoción, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para mantener la calma en situaciones difíciles. La serenidad no es algo que se alcanza de la noche a la mañana, sino que es el resultado de entrenar nuestra mente a lo largo del tiempo con la disciplina y la paciencia que los estoicos predican. El estoico, por lo tanto, no niega las emociones, pero entiende que ellas no son el líder de su vida. Él o ella es el líder de sus propias reacciones. Al tomar responsabilidad sobre nuestras respuestas emocionales, podemos encontrar la verdadera libertad interior, aquella que nos permite vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, sin ser constantemente arrastrados por las mareas emocionales. En la práctica, esto podría significar simplemente hacer una pausa antes de reaccionar. Si sientes que una emoción intensa está surgiendo, en lugar de actuar de inmediato, date unos segundos para reflexionar. Pregúntate, ¿realmente necesito reaccionar de esta manera? ¿Cómo puedo actuar de manera más serena y racional, sin perder mi paz interior? Esta pequeña pausa puede marcar la diferencia entre una respuesta impulsiva y una respuesta sabia, la diferencia entre la calma estoica y el caos emocional. Antes que todo termine, quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta el final de este video. No todos lo logran. Este tipo de contenido filosófico requiere de una mente abierta y dispuesta a cuestionar, a cambiar su perspectiva y a integrar nuevos conceptos en su vida diaria. Si llegaste aquí es porque estás comprometido con tu crecimiento, con convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y eso en sí mismo ya es un gran logro. La serenidad estoica que hemos explorado hoy no es algo que se consiga de inmediato, sino que es un camino que se recorre paso a paso. Como nos enseña Séneca, la virtud se construye poco a poco a través de la práctica constante. Al aplicar estos principios en tu vida diaria, estarás cultivando una mente fuerte, capaz de mantener la calma frente a la tormenta. Ahora bien, quiero invitarte a que reflexiones sobre lo que acabamos de aprender. ¿Cómo puedes aplicar este enfoque estoico en tu vida cotidiana? Piensa en las situaciones que te generan estrés o frustración. ¿Cómo podrías abordarlas de manera más serena, como si nada te molestara? La clave es la práctica continua. Como todo hábito, la serenidad debe cultivarse, y no hay mejor momento que ahora para empezar. Te invito a dejar en los comentarios una frase que resuma tu compromiso con este enfoque estoico. Escribe algo como, elijo actuar con serenidad ante todo, o mis emociones no controlan mi vida. Al compartir tu compromiso con la comunidad, refuerzas tu decisión de seguir este camino y nos inspiras a todos a seguir creciendo juntos. Además, no olvides darle me gusta a este video si crees que este contenido puede ayudar a otros. Cuando haces esto, contribuyes a que este mensaje llegue a más personas que necesitan encontrar la serenidad en su vida. Al hacerlo, estás siendo parte activa de este movimiento de autoconocimiento y crecimiento personal. Si aún no estás suscrito, te animo a que lo hagas ahora. La suscripción no solo significa que te gusta este contenido,
sino que estás tomando una decisión consciente de seguir aprendiendo y desarrollando tu mentalidad estoica. La filosofía estoica, como cualquier camino de sabiduría, requiere de compromiso y disciplina. ¿Quieres seguir en este camino de transformación personal? Entonces, suscribirte es una forma poderosa de asegurar que siempre tengas acceso a contenido que te ayude a reforzar esa mentalidad y a mantener la calma en medio de cualquier adversidad. Finalmente, quiero invitarte a que sigas explorando más videos de este canal. Tenemos mucho más contenido que te ayudará a fortalecer tu serenidad, tu autodisciplina y tu paz interior. Cada nuevo video es una nueva oportunidad para seguir cultivando esa mentalidad imperturbable que los estoicos nos enseñaron. Así que, no te vayas ahora, sigue viendo más y sigue creciendo. Y ahora, por último, te invito a que te tomes un momento en silencio mientras la música de este video suena de fondo. Reflexiona sobre lo aprendido, sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu vida y cómo puedes ser el dueño de tus emociones, no el esclavo de ellas. Gracias por estar aquí. Te felicito nuevamente por tu compromiso y dedicación. Recuerda que la serenidad no es un destino, sino un viaje continuo, y tú ya estás en el camino correcto.